tierramantes? ¿Cómo están? ¿Cómo va por ahí? Les vamos a contar un poco cómo reproducimos algunas de nuestras plantas. Las lavandas, los romeros, algunos fisalis, la ruda, Frutales, algunos, frutales. Fuimos experimentando ahí. diferentes métodos. Y bueno, básicamente es para demostrar un poco de la abundancia de la naturaleza, como cuando hay una planta es muy bondadosa la naturaleza y se reproduce de una forma muy abundante. Sí, confiamos en eso también y probamos. Y probamos. Cuando empezamos acá, esto era solo pasto, Sí. Arcilloso. no crecía nada, estaba súper compactada la tierra y bueno, tuvimos que... Semillas ya teníamos varias cosas por suerte, pero muchas plantas no, entonces trajimos. La mayoría. Esquejes, compramos plantas, aprovechamos para agradecer, ¿no? Ahí, Sí. bueno, a todos nuestros amigos y amigas que contribuyeron en esa creación de este vergel, a los viveros, muy importante esa parte. Queremos agradecer a Rosario y a Clara Mukta de Vivero Explora, cerca de San Carlos. Queremos agradecer a Carlos y al Pelado de Vivero Green Ranch de La Barra y queremos agradecer al ruso de Vivero Lavanda, Elías. ¿no? Elías, creo que sí, y a su compañera Ilia. también. Sí. Ilia. Y bueno, básicamente por ahí, para que ustedes con plantitas que les gusten por ahí, que encuentren, prueben capaz de algunos métodos como esto hicimos nosotros, les sirven para reproducirlas en sus casas, tanto en la tierra como en macetas. Cuando sabes cómo reproducir tus propias plantas, estás recuperando un poder tremendo. También, claro, es como reforzar un poco. Por ejemplo, la pandemia, cuando todo empezó, viveros estaban súper... La gente había comprado muchísimas plantas de huerta, muchísimas de todo y casi que no había plantines, me acuerdo que nunca había pasado. Eso pasó. Y bueno, si nosotros tenemos nuestra propia resiliencia de plantas y cosas, Claro, resiliencia. es más autónomo la movida. Bueno, así que ahí vamos. Vamos a empezar con el romero, que esta planta, no me acuerdo dónde era la planta original, pero básicamente sacamos una de estas ramitas. ¿De qué grosor debería más o menos ser la ramita de romero que van a cortar? Que básicamente ni muy joven y ni muy vieja. Por ejemplo, esta. Ven acá, ya tiene tipo un buen grosor. No es que se quiebra súper fácil, pero no está muy gruesa tampoco. Así que la voy a cortar. Ahora lo próximo es sacarle las hojitas de abajo. Y la pusimos en agua. Esperamos hasta que echó raíces. Y cuando había echado suficientes raíces, ahí simplemente lo plantamos en la tierra y este es el resultado. De una ramita de estas. Sí. Acá tenemos otra planta que hicimos lo mismo. Y no, también le vamos a mostrar otro método que hacemos, que directamente la ponemos así en la tierra. Y también hemos tenido éxito. Acá tenemos los ajos del video que le vamos a dejar por acá de cómo plantar ajo, que vinieron en maceta, ya están empezando a brotar. Otra cosita es nunca, si la van a poner en agua, nunca mojen las hojas con el agua. Por eso saqué estas hojas de abajo porque se pudre. Entonces que la agua llegue hasta acá más o menos en el vaso que vayan a usar. Y en la tierra lo mismo, que nunca cubra las hojas. Les voy a mostrar. Vamos a ver la cobertura. Nosotros al usar cobertura, esto se mantiene bastante húmedo, pero si no usan cobertura, mantengan siempre vigilado que esté húmedo eso, para que puedan raizar. Si está seco va a ser muy complicado. Bueno, ven que la tierra no llega hasta las hojas. Y ahí la cubrimos. Y si tenemos suerte, eso va a ser una nueva planta. Este método también lo hemos hecho y hemos tenido éxito. Y que estas se llaman redondita de agua. Aparecen en todos lados y al principio nos frustrábamos, especialmente yo, porque aparecen en todos lados. Pero nos dimos cuenta que son comestibles. Creo que también se le dice perejil de agua y tiene bastante gusto a perejil. He visto recetas tipo de sopas
o en ensaladas. Es rica. Ahora la quiero. Bueno, y acá tenemos el aguaimanto, también llamado Ulluva Officalis, o una planta muy generosa y muy hermosa también, que tiene unos frutitos que están gozados. Bueno, y esta la reproducimos de una ramita también de esqueje, sin siquiera saber que se podía, y bueno, nos encontramos con esta hermosa sorpresa. Básicamente lo que hicimos fue lo mismo, directamente en tierra. Pueden probar ponerlo en agua, en una macetita, adentro de sus casas. Hacemos esto para inspirarlos a probar, no para dar un dogma o una receta, sino para contarles nuestra experiencia. Siempre está bueno pedirle permiso a la planta, agradecerle, y ahí seguro tenemos muchísimas más chances de cagarlo. Pedimos permiso interiormente o exteriormente, en voz alta o en voz interna. Y bueno, acá teníamos unas futuras flores, que en este caso las dejamos como cobertura porque no van a fructificar. Sacamos las hojas de abajo. Esto lo podemos poner en una macetita. Y esto en otra. Y ahí vamos a tener dos aguaimanto así, hermosos. Abundancia. ¡Sari! ¡Alumi! ¡Hola! Este es un membrillo que reproducimos el año pasado cuando podamos unos frutales que hay más allá. En otro video les mostramos. Y ahí también quisimos experimentar y agarramos una ramita que habíamos podado, que fue esta, la enterramos y... Acá se ve el corte viejito. A ver si puedo enfocar. Bueno, esta era la rama. Esta. Ahí va. Y ni un año más tarde brotaron estas dos. Y bueno, acá tenemos un membrillo re sano viniendo con toda la vitalidad. También hicimos esto con ciruelos. Y también funcionó. Sí. Lo hicimos en otoño, ¿no? Sí, creo que en invierno. Ahí va. Otoño-invierno por ahí. Sí, más o menos a esta época. Ahí va. Bueno, y ahora le vamos a mostrar cómo reproducimos la lavanda nosotros. Cómo la hicimos con una planta. Hay millones de métodos y millones de formas. Nosotros estamos mostrando, compartiendo. Las que hacemos nosotros tal vez les sirvan. Lo del romero, lo de ponerlo en el agua lo hicimos en verano. Y lo de enterrarlo en la tierra lo hicimos en otoño. Esto de la lavanda, ¿qué lo hicimos? El año pasado, en invierno, ¿no? Sí, en invierno. Lo hicimos en invierno y también nos funcionó, así que bueno, nada. Básicamente, si te querés acercar un poquito acá, lo que vamos a hacer es cortar una yemita de estas, que es ni muy joven ni muy vieja, pero ya tiene un... Le pedimos permiso a la plantita, le agradecemos. Esto nosotros... Sin flor. Sin flor. Lo que hacemos es sacarle, como hicimos con el romero, las hojas más inferiores, dejamos más que nada las superiores. En el proceso también lo van a ir perdiendo, no pasa nada, se van secando. Y nos va a quedar básicamente esto. Acá tenemos un tallito seco que lo podemos cortar también. Pimba. Y esto sería como una variación de vez de poner la tierra para tener un poquito más vigilado. Una macetita, esto es simplemente maceta con un poco de tierra y compost, ustedes lo pueden llenar con lo que tengan. Y lo introducimos aproximadamente hasta ahí. Pimba. Y bueno, esto lo regamos. No hay que regarlo excesivamente. Claro, cuando decimos de regar sería que no les quede seco, que te olvidás y de repente decís, uy, no, la planta está seco. Si desarrolló poquitas raíces, tal vez ahí ya se muere. De esta yemita sacamos esta hermosa planta. Así empezó todo, unos meses atrás, y ahora está así. Hermosa, ¿no? Cuando creció un poquito más la trasplantamos, y bueno, y de esto también se puede hacer exponencialmente infinitas veces esta reproducción, porque todas estas plantitas van a ser así de grandes, y bueno, eso es un poco de la abundancia que les queremos compartir, de reproducir plantas. Bueno, y ahora les vamos a mostrar una de las más clásicas y más fáciles de reproducir, la menta. A nosotros nos encanta en té, medicina, en licuados. Y bueno, la menta se reproduce por raíces, se va como loca por todos lados. Ya mismo podemos hacer así. Esto lo vamos a cosechar para consumir. Sacamos las hojitas de abajo. Esto lo ponemos en agua
y tenemos una planta nueva. Acá pueden ver cómo se viene, es abundante, nosotros nos damos abasto, tenemos para compartir. Y si no, también pueden simplemente, en donde encuentren menta, agarrar un poquito más acá debajo, sale con un poquito de raíz, como ven ahí, y esto también, directo a la tierra o a una maceta o a donde quieran. La menta es joya de la salud. Bueno, muchas gracias. Esperamos que les haya gustado el video y agradecemos si comparten este video, este canal, si se suscriben, comenten y sí, agradecemos que difundan esta información. La razón de ser de este canal y también en Instagram y Facebook nos pueden buscar es simplemente para inspirar parte de esa conexión que tenemos con la tierra, que es innata en todos y todas nosotros y bueno, está a la mano, es solo hacer un paso para ir a arrimarse. Muchísimas gracias y bueno, pónganse creativos, como siempre decimos, experimenten sin miedos. Gracias. Gracias. Nos vemos.